una pareja que llevan 12 o 15 años juntos y que todo el mundo se sorprende de ver a una pareja de periodistas, los que tampoco son especialmente... Sí. Es un trabajo muy intenso el que tenemos y entonces pues entre periodistas no suelen durar mucho las parejas, ¿no? Yo creo que eso también se nota en la novela, ¿no? Por ir con otros personajes también femeninos, Rosa Velarde, que es una arqueóloga mexicana, especialista precisamente en la cultura maya, ¿verdad? Sí, muy atractiva, además. Sí, yo siempre también. pongo la novela que es un poco parecida a Salma Hayek, ¿no? Así me la imaginaba yo, ¿no? Una morena muy guapa, ¿no? Y que además es necesario en una novela en la que intentamos explicar ciertas cosas relacionadas con los mayas y necesitamos que sea un personaje concreto el que lo explique, el que vaya haciendo un poco de profesor y, bueno, pues explique esas cosas que el... De una ciudad sagrada, ¿verdad? También. Sí, muy cerquita de Teotihuacán y de hecho yo tuve la suerte cuando fui a hacer uno de los reportajes para televisión de entrevistar al doctor Cabrera, que es precisamente donde ella está trabajando con él. Él sigue trabajando, es una institución dentro de México y están haciendo un montón de excavaciones justo alrededor de Teotihuacán donde se siguen encontrando cientos y cientos de restos arqueológicos, ¿no? Dentro de la novela que se precie debe haber también una relación sentimental. Sí, mucho amor, hay que meter una historia de amor y obviamente Richard, que lo está pasando mal con su mujer, en cuanto ve a esta mujer tan guapa, tan inteligente y que le va dando siempre lecciones de todo y que también es un poco aventurera, pues termina conquistando a nuestro protagonista, ¿no? El mundo del periodismo también hay otros personajes, como por ejemplo Charlie, que es el productor de la CNN. Los productores siempre son los encargados de resolver todos los problemas de intendencia que hay, ¿no? Entre otras cosas. Y de hecho lo digo en la novela, ¿no? Si necesitaras un elefante rosa, él sería el encargado de encontrarte uno y si no lo hubiera, pintarlo de color rosa para que tú lo tuvieras, ¿no? Fernando es un periodista mexicano también, en televisión. Bueno, otro elemento importante dentro de la acción es Mario San Román, que es el antagonista, ¿no? Sí, es el con narco, muchos intereses. el malo de la novela, pero sin embargo, fíjate, cuando he terminado de esa novela y lees, al final se me ha hecho un personaje casi que te gusta, ¿no? Porque esos personajes tan malos a veces tienen algo que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? Y que en el fondo todos nos gustaría ser un poco malotes, aunque no lo seamos, ¿no? Sí, de alguna manera. Diego también es otro personaje importante porque es el representante precisamente de los vigilantes, ¿no? Sí, es un personaje siniestro y además un poco es el que menos he dejado salir a la luz y el que sí me gustaría que de alguna manera tuviera más protagonismo. Estamos viendo los dibujos que va haciendo Richard con su cuaderno. Sí, por eso decía que intentaba acercarlo lo máximo a la realidad, ¿no? Esos dibujos los he hecho yo, son dibujos que cuando voy de viaje, pues en la libreta que llevo me gusta ir anotando cosas y el periodista, según los iba anotando, en la novela se van poniendo también y sirven un poco de ayuda para hacer más real la historia, ¿no? Estábamos hablando cuando lo he interrumpido para comentar los dibujos de Diego, de ese representante que... Bueno, sí, es un hombre, un personaje que no llegas a conocer muy bien dentro de la novela, que es un tío, una persona muy elegante, el presidente de esa asociación se supone que misteriosa y secreta y que ayuda en todo lo que necesita el narco para llegar bueno, pues a darle todo lo que necesita, ¿no? Y es uno de los personajes oscuros importantes de la trama, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que nuestros espectadores se encuentran o se pueden encontrar si es que se deciden a comer. Me gustaría dedicar los últimos minutos a comentar su trayectoria, principalmente en los medios de comunicación. Ya hemos insistido que en la radio, en la cadena SER, por ir más en concreto, también en televisión. Sí, estuve durante un tiempo también haciendo reportajes en Cuarto Milenio y ahí fue también un poco, yo creo, que la semilla de todo esto, ¿no? Porque el trabajar en Cuarto Milenio y tocar esos temas, imagino que ya indica que tiene una curiosidad, por lo menos, sobre ese aspecto de los misterios, ¿no? Yo creo que al final ha sido un poco pues, el eje de mi trayectoria, ¿no? Yo desde hace muchos años hago un programa que se llama Ser Curiosos y yo creo que es mi signo de referencia, ¿no? Soy muy curioso, la curiosidad en algunos momentos me ha llevado a la ciencia para alguno de los libros, a la historia
y en este caso, bueno, pues también a veces al misterio, ¿no? Me gusta descubrir, sé que hay menos misterios de los que nos dicen, pero sí que me gusta pues meterme y investigar un poquito por lo que no Sin conocemos, embargo, empezó ¿no? en los estudios por la química. Sí, al final mi carrera dio la vuelta tremenda, hice una vuelta tremenda y de la química me pasé directamente, pasando por la cartografía, que fue una época en la que estuve, hasta llegar a los medios de comunicación, ¿no? Pero yo creo que es esas cosas que es como lo de los artistas, ¿no? Que uno llevaba dentro y que yo sabía que yo necesitaba comunicar, tenía muchas cosas que contar y que de alguna manera lo tenía que hacer, ¿no? Porque los intereses o curiosidades también respecto a temas de crecimiento personal también están muy presentes, ¿no? Sí, sí, porque yo quería buscar algo que complementara un poco pues, la faceta de periodista. Dentro de los estudios me matriculé en psicología y comencé a hacer muchos cursos, cosas que yo creo que nos venían muy bien y que nos vienen muy bien a los periodistas, ¿no? Pues la PNL, que es esa programación neurolingüística, inteligencia emocional, de la que hice un máster, el coaching, que son cosas necesarias primero para aprender a comunicar y luego pues para, por ejemplo, nuestras entrevistas, pues viene muy bien conocer un poco y desenvolverse con las otras personas. Son aspectos además que interesan a mucha gente, que interesan y preocupan, ¿no? Sí. El del crecimiento personal y el desarrollo y los problemas internos que uno tiene, psicológicos. Y de hecho cada día más, cada día son más las personas que se ponen en manos de los coaching, que son un poco los entrenadores personales de la mente y los que cada día consultan con una persona, en este caso no son los vigilantes de los días, pero son los modernos vigilantes, los que uno les va a contar sus cosas y les dicen más o menos por dónde tienen que marchar, ¿no? Antes ha comentado su interés teórico y práctico por la cocina y uno de los libros, no sé si fue incluso el primero, que escribió con Joaquín Merino, iba también, ¿no? Creo que eran los titanes de los fogones. Titanes de los fogones, eran varios personajes que seleccionamos de gente que había partido de la nada y que al final han llegado a ser grandes chefs, ¿no? Y que han tenido que trabajar muy duro para sacar adelante pues, sus cocinas, ¿no? Gente que con 9 o 10 años estaban trabajando, que no eran nada, que no tenían nada y que ahora los vemos en los mejores restaurantes de nuestro país, ¿no? Otros libros también me gustaría comentarlo, pero por ejemplo, si vamos por orden cronológico, nos encontraríamos con leyendas urbanas entre la realidad y la superstición, que ya está, ¿no? Ahí ya está ese. Sí, yo creo que ese ha sido el gran acierto, ¿no? Con este primer libro fue bestseller, se vendió muchísimo y bueno, pues contaba un poco esas historias que nos han ido contando y que a veces nos creemos o no, ¿no? La chica de la curva, los cocodrilos en las alcantarillas, esas historias que a veces pensamos que tienen algo de realidad, y investigué un poquito en todas ellas y le di a conocer un poco al lector qué había de cierto o de mentira en todas esas historias, ¿no? Porque esas historias vienen desde mucho tiempo. La chica de la curva se contaba con una mujer que cogía una carroza o una diligencia en la Edad Media, ¿no? Cuando iba de posada en posada. Fíjate si nos llevan... Yo digo que casi lo tenemos ya metido en nuestro subconsciente, ¿no? O sea, igual con distintas manifestaciones, pero con un lo vamos perdiendo porque sí que es cierto que antes yo creo que se hacía más la tertulia en torno a un fuego en la cocina, con los abuelos, y eran los que nos contaban esas historias, y hoy en día estamos perdiendo un poco esa tradición oral de contar historias a nuestros hijos. Un libro posterior tenía un título con interrogaciones, que era ¿es eso cierto? ¿no? Sí, que será de curiosidades de la ciencia, ¿no? En el que intentábamos dar respuesta a muchas de esas también leyendas que se habían hecho a lo largo de la historia con el mundo científico, y contábamos cosas muy curiosas relacionadas con el mundo de la ciencia. Sí, porque yo creo que también ahí hay un gran interés, ¿no? En aspectos científicos y sobre todo, bueno, algunos muy relacionados con la persona y con la vida, ¿no? Sí, y a la gente le gusta conocer. En el fondo yo creo que somos todos grandes curiosos, y cuando encuentras un libro que además son fáciles de leer y que nos dan respuesta a muchas de las preguntas que nos hemos ido haciendo, pues al final yo creo que terminan funcionando, ¿no? Creo que hizo después también una respecto a las leyendas urbanas que bueno, fue una ilustración, ¿no? Sí, que hicimos ir un poquito más allá y no había ningún libro que fuera también con cómic, y lo que hicimos es las peores, las de más miedo, las cogimos, hicimos dibujos con ellos, hicimos una aventura gráfica para también darles otra vuelta a las leyendas urbanas y poner cara, por ejemplo, a la chica de la curva, que estaba bien. Además, eso a través del cómic y el dibujo, ¿no? Es un modo de entrar en una serie de personas que ahora se inclinan por esa... Mucha gente joven, además había historias de zombies, de vampiros y demás, que hoy en día a los chavales de 14, 15 años les apasionan, ¿no? Pues el año pasado tenía la historia más curiosa. Sí, ahí ya lo que fuimos es dar un paso más allá y, bueno, pues quitar un poco y tirar los mitos de cosas que nos habían contado y que no eran del todo ciertas, ¿no? Por ejemplo, siempre nos habían dicho que hasta América habían ido 3 carabelas, ¿no? Y no son 3 carabelas, eran 2 carabelas y una nao. O nos habían dicho que Eva cogía una manzana en el paraíso
cuando no hay ninguna, pues nada escrito en la Biblia que diga eso. En fin, hemos ido desterrando todos aquellos mitos que se contaban de la historia y contando historias de reyes, de papas, de personajes curiosos que ha tenido la historia y que a mí me dejaron verdaderamente sorprendido, ¿no? Y eso puede parecer una curiosidad, pero lleva un trabajo de investigación notable, ¿no? Llega mucho. Ahora que he hecho la novela me he dado cuenta verdaderamente de lo difícil que es hacer un ensayo, porque hay que documentarse mucho. Cada línea que se escribe hay que estarla documentando. Y sin embargo la novela, como es ficción, en el fondo hay páginas y páginas que te permite volar un poco, ¿no? Y escribir de seguido, como digo yo, ¿no? Con los ensayos, ahora mismo también estoy inmerso en uno de ellos, también de curiosidades, y lo estoy sufriendo. Bueno, pues entonces, antes de que se nos vaya el tiempo, que ya tenemos segundos, y ese ensayo que está preparando... Sí, pues tendrá que ver con curiosidades de los viajes. Estoy metido ahora mismo con grandes navegantes y con un montón de viajes apasionantes que yo creo que gustarán. ¿Le ha entrado el gusanillo de la narración, de la ficción? Sí, estoy convencido que si esta novela funciona, la segunda parte la tengo en la cabeza, estoy deseando sentarme en el ordenador y llevarla, porque la novela está gustando mucho, tengo a mucha gente enganchada que me dice que es una novela que no se puede parar, y tengo ganas de a la gente que se ha dicho la segunda parte, eso quiere decir que por lo menos una buena parte de los protagonistas estarán... Sí, gran parte de ellos, por no decir casi todos, porque hay algún asesinato dentro del libro, pero muchos de ellos volverán, yo creo, que a la realidad y a darse un paseíto por los personajes y por los lugares en los que he hecho esta novela. Alberto Granados, para mí ha sido un placer. Igualmente, hasta la próxima. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar, otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.